No hay recesión, no hay riesgo de recesión. Lo que no te dicen es por qué en este momento las economías desarrolladas no están en proceso de recesión. Y la razón, desafortunadamente, es porque la deuda pública está disparada completamente. El Fondo Monetario Internacional por fin alerta sobre el aumento brutal de deuda pública en un periodo de inflación en el que los gobiernos no solamente han hecho lo contrario a lo que la política monetaria debería haber hecho en un periodo en el que se ha disparado la inflación, sino que lo que se han presentado es como una oportunidad para disparar el peso de los gobiernos en la economía y aumentar mucho más los desequilibrios. ¿Por qué? Claro, no hay recesión. Hombre, el Producto Interior Bruto es gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Es muy fácil eliminar el supuesto riesgo de recesión con mucho más gasto público financiado con deuda. Estados Unidos, 2 billones de dólares de déficit, 36 billones de dólares de deuda y claro, ¿cómo no vas a sacar 1,5, 1,7 billones de Producto Interior Bruto? Es que tendrías que ser muy inútil para no mantener un Producto Interior Bruto relativamente estable con ese aumento de deuda. ¿Pero por qué es esto negativo? Porque claro, muchos de ustedes dirán, bueno, pues qué maravilla, más gasto público y más deuda y así nunca hay recesión, porque salta con los 3 límites que tiene el endeudamiento público. Número 1, el límite económico. Por un lado, sabemos, y ya lo estamos viendo en las economías desarrolladas, que más deuda pública no genera mayor crecimiento, no genera mayor inversión, no genera mayor productividad. Número 2, el límite fiscal. Mucha más deuda pública y a pesar de que los tipos de interés se bajen y a pesar de que se lleve a cabo una política monetaria expansiva, resulta que esa deuda pública cada vez pesa más en el presupuesto de los gobiernos. En el caso de Estados Unidos, ya los intereses de la deuda suponen más de $1 billón, es decir, pronto superarán el gasto en defensa y se acercan al gasto en algunas de las partidas más importantes. Límite económico, cada vez menor impacto en la economía y además límite fiscal. Pero hay un tercer límite que es el límite inflacionario. Según los propios datos del Fondo Monetario Internacional, la inflación global no solamente no se va a controlar en el año 2024, sino que se pospone la reducción de la inflación al año 2026. ¿Qué significa eso? La inflación es acumulativa. Entonces, claro, cada año que se pospone la reducción de la inflación a los niveles estándares o a los niveles que esperamos que sean lógicos en una economía robusta, ¿qué es lo que ocurre? Que nos hacemos mucho más pobres. ¿Por qué? Porque en los últimos 4 años es una inflación acumulada de más del 20%. Esos son los problemas de disparar los desequilibrios de los estados para presentarse como la solución a los problemas económicos. Porque los estados no están para hacer la política de crecimiento. El crecimiento económico viene de la inversión prudente y del ahorro, no del gasto público y de la deuda. Cuando lo que se hace es aumentar la deuda, como está ocurriendo, el Fondo Monetario Internacional alerta de que ya ha superado la deuda pública los $100 billones y que continuará creciendo liderado por Estados Unidos y China y por supuesto por algunos países de la eurozona. Cuando ocurre eso, lo que está ocurriendo es que nos están empobreciendo a futuro. ¿Por qué? La deuda siempre se paga con más impuestos, con menos productividad, con menos crecimiento de los salarios reales y desde luego con más inflación. Claro, eso es lo que quieren los estados. ¿Por qué? Porque el inflacionismo no es una casualidad, el inflacionismo es una política, no es una fatalidad.
La inflación no ha aparecido, oh Dios mío, ¿quién lo podía esperar por casualidad? La inflación ha aparecido porque se ha aumentado de manera absolutamente ilógica el gasto público en periodo de crecimiento, ese gasto público tirando de deuda, que significa imprimir mucho más dinero. Esa impresión de dinero ha llevado a que los bancos centrales prioricen la liquidez, es decir, sostener y rescatar a los estados a cambio de que la inflación no se reduzca lo rápidamente que debería haberse reducido. No, la inflación no la crean la ruptura de las cadenas de suministro o las materias primas, etcétera. No, señor. Si fuese eso, hoy tendríamos desinflación de verdad, deflación. No tendríamos inflación persistente. El problema de la deuda, además, es que funciona como un grillete sobre la economía productiva. La inversión cada vez es menos productiva, de hecho cada vez es menor. Si miramos las últimas estimaciones de JP Morgan, si miramos las últimas estimaciones de los grandes organismos internacionales, el crecimiento de la producción y el crecimiento del CAPEX, de lo que es la inversión productiva, se va a negativo de nuevo. Se va a negativo de nuevo. Menor inversión, más impuestos, inflación persistente, menor productividad y un crecimiento cada vez más pobre, en el que los ciudadanos, además, son cada vez más pobres porque la inflación se come sus salarios reales y se come sus depósitos. La preocupación del Fondo Monetario Internacional por la deuda, pues efectivamente es legítima, pero también tiene parte de culpa. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que fue el propio Fondo Monetario Internacional en el año 2020 el que le decía a los gobiernos: hay que hacer todo lo que se pueda. Y claro, cuando a los gobiernos se les dice hay que hacer todo lo que se pueda, tirar de la chequera en blanco con el dinero de los demás y con los salarios reales de los ciudadanos, eso nunca les ha supuesto un problema. Ahora, claro, también decía, hay que hacer todo lo que se pueda y guardar los recibos, guardar las cuentas y luego ajustar las cuentas. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó particularmente en Estados Unidos fue que en el año 2021, con la economía ya creciendo y con la economía ya en un momento de fortalecimiento incuestionable en el que se había pasado todo el efecto negativo de la pandemia, el gobierno de Harris y Biden se dedicó a aumentar brutalmente el gasto público y a aumentar los desequilibrios fiscales. Claro, deja una herencia absolutamente brutal, una herencia absolutamente brutal en la que hay un déficit mínimo de 2 billones de dólares en el que el propio Congreso, la oficina presupuestaria del Congreso, espera que la deuda de los próximos 10 años aumente en 16 billones de dólares. 16 billones de dólares. Eso sin recesión, sin pérdida de empleo y con ingresos fiscales récord. Esta política no es solamente en Estados Unidos. En Estados Unidos nos preocupa más porque es la primera economía del mundo. Pero el problema que estamos viendo es que todavía hay gente que se cree que mucho más gobierno y mucho más gasto público es la solución. Y sin embargo, ahí tenéis Francia. Francia, con 3 décadas en estancamiento, no ha tenido un presupuesto equilibrado desde 1978 y encima con el peso del Estado más grande de toda la OCDE y los impuestos más altos, en estancamiento absoluto y en un déficit completamente inasumible. Por lo tanto, la solución no es más gobierno, más gasto público y más deuda, sino todo lo contrario. Seguid defendiendo la libertad. Los mercados están en un momento muy especial. ¿Por qué? Por un lado, estamos viendo cómo se ignoran muchos de los riesgos geopolíticos, a la vez nos enfrentamos a elecciones norteamericanas. Todo esto genera interés y a la vez complacencia. Para hablar de todo ello, vamos a hablar con un gran amigo de este programa y un experto de los que merece la pena siempre consultar. Pablo Gil, ¿cómo estás?
Daniel, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo aquí otra vez. Bueno, qué gusto tenerte con nosotros, ¿eh? Ya sabes que estás en tu casa. Vamos a hablar un poco sobre los mercados. Tenemos un petróleo que no termina de tirar, con el riesgo geopolítico, porque claramente pues, la política monetaria y la producción de Estados Unidos pues, le quita todo ese poder geopolítico, ¿verdad? Y a la vez estamos viendo cómo los mercados se comportan de una manera pues, muy positiva en general, de cara a unas elecciones que parecen ser muy importantes y de cara a una temporada de resultados muy importantes. ¿En qué nos tenemos que fijar de cara a los próximos meses y de cara a ese tan deseado por mucha gente supuesto rally de Navidad que se puede esperar? Bueno, yo creo que lo primero que has mencionado es interesante, ¿no? Ver al petróleo cotizar tan cerca de los suelos de los últimos años en plena tensión geopolítica global. Pues lo que nos viene a decir es que la oferta que ha restringido la OPEP se ha visto compensada plenamente con Estados Unidos, Canadá, Guyana. Ahora parece que Arabia Saudí se está hartando de jugar a esta reducción sistemática de la cuota de la OPEP y que esté cubriendo países que no forman parte del cártel, y es probable que en diciembre Arabia Saudí decida abrir un poco más el grifo y ya veremos lo que ocurre. Serían noticias muy buenas para la lucha que quiere hacer el mundo contra las presiones inflacionistas, pero no olvidemos que por un lado está la inflación general, que se beneficia de estas caídas del coste de la energía, pero luego tenemos la inflación subyacente, que está siendo mucho más complicada de combatir porque tenemos presiones salariales, tenemos inflación de servicios, que eso no está evolucionando tan bien como queríamos. Y luego tenemos la segunda parte, ¿no? El mercado, yo creo que lleva ya prácticamente década y media aleccionado a no preocuparse por los riesgos, porque cada vez que surge un problema grande en los mercados se abren las compuertas de la liquidez, se abren las ayudas por parte de bancos centrales, de gobiernos, políticas expansivas, como estabas comentando, y hemos sustituido pues, lo que es la fuente de crecimiento sano de las economías por la deuda pública, ¿no? El endeudamiento como pilar para sustentar el crecimiento económico, que luego al final acabamos pagándolo vía incremento de impuestos, vía inflación. Pero bueno, es el nuevo mantra de los inversores. Miramos los últimos 2 meses del año con una estacionalidad que es positiva. La sensación de que gane quien gane, si es Donald Trump o es Kamala Harris. Si es Donald Trump, querrá bajar impuestos, si es Kamala Harris, querrá aumentar el gasto. Creo que ninguno de los dos candidatos realmente va a meterle mano al gran problema de Estados Unidos, que es la deuda y el déficit que están corriendo ahora mismo, que es superior incluso al que tenían cuando había una gran recesión en 2008. Claro, efectivamente. Vamos punto por punto con el tema de la inflación en particular. Tú has dicho algo que me parece muy importante. El riesgo geopolítico es verdad que no está haciendo que suban los precios del petróleo, pero lo que sí ha hecho ha sido poner un suelo y lo que no continúan es bajando. Y ha sido el efecto base el que ha liderado la bajada de la inflación en los últimos meses. Es el efecto base fundamentalmente por la energía. Sin embargo, la inflación del resto de los componentes y la inflación subyacente continúa siendo elevada. Nos podemos encontrar un susto ante unas expectativas de mercado que asumen una enorme cantidad de bajadas de tipos porque la inflación está completamente bajo control y, sin embargo, por el otro lado, parece que los datos de inflación, de hecho, nos muestran que probablemente en octubre se acelere la inflación, tanto la subyacente como el PCE. Sí, yo creo que nos lo están avisando ya, ¿no? El que Christine Lagarde esté hablando de que va a haber un repunte de los datos de inflación en los últimos 3 meses del año, es como esta forma, ya no hacen el forward guidance respecto a tipos de interés, ahora te lo hacen respecto a la evolución de la inflación, que básicamente es lo mismo, y te dicen, cuidado que igual estáis descontando demasiada bonanza por el lado de expansión monetaria, ¿no? En Estados Unidos el problema lo tienen con el shelter, con todo lo que es el coste de la vivienda y el coste de servicios ex vivienda, donde no hay realmente grandes mejoras. Entonces sí, yo creo que llevamos un año donde los inversores pasan de descontar 7 bajadas de tipos para 2024 a descontar solo una, a descontar luego 4. Creo que están un poco neuróticos, ¿no? Los bancos centrales yo creo que tienen en mente que hasta el año 2025, finales de 2025, tal vez principios de 2026, no van a haber conseguido la lucha contra la inflación. Y si eso es así,
pues descontar tantos recortes de tasas de interés me parece bastante absurdo. Es más por la necesidad que tienen los gobiernos de que el coste de financiar las barbaridades que han hecho con la deuda pública requiera pues que los tipos estén lo más bajos posibles, lo cual te da una idea de la poca independencia que tienen los bancos centrales respecto a los gobiernos. A mí eso me parece clave, porque claro, la bajada de 50 puntos básicos de la Reserva Federal no estaba justificada ni por el crecimiento, ni por el empleo, ni por la inflación. Por lo único que estaba justificado era porque los tipos exigidos a los bonos de Estados Unidos se habían disparado por el exceso de déficit, etcétera, y claro, entraron en pánico por segunda vez, porque en junio ya entraron en pánico, ralentizando o posponiendo su reducción de balance. Ahora, claro, han bajado los tipos 50 puntos básicos, pero es que el bono a 10 años, el bono a 20 años, el bono a 30 años de Estados Unidos, la rentabilidad exigida ya está por encima de los niveles previos a esa bajada de tipos. Es decir, el mercado no se cree a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo. Sí, totalmente. Aparte del que había una especie de storytelling por parte de la Reserva Federal, de la preocupación por la evolución del empleo, yo también estaría preocupado, pero no por lo que se ve en la U3 o lo que se ve en la U6, no por la gran cifra, sino lo que se está cociendo de abajo, ¿no? Cuando tú miras la destrucción de empleo a tiempo completo y la sustitución por jornada a tiempo parcial, dices, oye, esto es mucha peor calidad de empleo. Pero el dato en sí, lo que la gente mira, el 4,3%, 4,2%, 4,1%, digo, pues estás al lado del pleno empleo. Según esas métricas, no debería estar preocupada la Reserva Federal si se preocupas por otros temas, ¿no? De cosas que no te cuenta o que no ve la gente. De cualquier forma, lo que está claro es que tú lo has comentado antes, ¿no? Si miras lo que va a ocurrir durante los próximos años, es una aberración que el coste de financiar la deuda se vaya a convertir probablemente en una de las partidas más grandes a la que destina el presupuesto de Estados Unidos, ¿no? Te da una idea de la magnitud de ese endeudamiento que antes se utilizaba cuando había crisis económicas para sacar a las economías de una situación muy, muy vulnerable, y ahora no, ahora se aplica estímulo fiscal con independencia de que la economía esté creciendo por encima de lo que llamamos su tasa neutral de crecimiento a largo plazo. Absolutamente. Y es que ya se ha convertido el Estado, se ha convertido en el garante de primer recurso de cualquier desequilibrio que se quiera generar. Y a mí me parece que esto es importante porque, claro, el mercado parece que está descontando una expansión monetaria brutal y está descontando que los tipos van a continuar siendo bajos porque los estados están manteniendo una política fiscal demasiado laxa. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un informe en el que explica que mucho cuidado con esas expectativas de que no vaya a haber ningún shock financiero con la acumulación de deuda, porque los shocks se pueden dar precisamente por acumulación de deuda soberana, ¿no? Sí, tienes ejemplos, yo creo, Daniel, muy buenos. Japón ha sido probablemente el epicentro del endeudamiento desde hace décadas, tiene el mismo PIB que en 1992. Italia también cruzó el Rubicón, ¿no? Con más de llegó a tener creo que un 154% de deuda sobre el PIB, no crece nada desde el año 2007. Francia es otro ejemplo de desequilibrio enorme y que además va a más, no a menos. Bueno, pues todos estos países que llega un momento en que creen que pueden sustentar crecimiento económico a base de deuda, la deuda es traerte bienestar futuro al presente. Si te traes demasiado bienestar, dejas de crecer, ¿no? Yo creo que es algo que lo está alertando el Fondo Monetario Internacional, y te cabe la segunda parte, ¿no? que demuestra cómo es este mercado. Si las agencias de rating tuviesen dos dedos de frente, la manera en la que está gestionando el endeudamiento de Estados Unidos, le deberían bajar la calidad crediticia. No lo hacen, evidentemente, porque es otro sistema dentro del sistema que está totalmente orquestado, ¿no? Pero si eso pasase, el coste de financiar la deuda en Estados Unidos ya no solamente se vería incrementado por la menor expectativa de bajadas de tasas, sino por una prima de riesgo mayor, ¿no? Y eso ya lo vivimos durante un par de décadas. Hemos tenido un par de eventos de estos de bajada de rating minúsculo, un escalón, y ya hemos visto la volatilidad que se genera en los mercados. Yo creo que la política que está llevando a cabo Estados Unidos debería ir acompañada de un incremento de la prima de riesgo, porque no están gestionando ni el déficit ni la acumulación de déficit en formato de deuda contra el PIB.
Claro, se está vendiendo constantemente la narrativa de que Estados Unidos puede emitir toda la deuda que desee y que por lo tanto no va a pasar nunca nada, ¿no? El concepto de nunca siempre es peligroso en los mercados y en la economía, ¿no? Pero sobre todo la evidencia, en el editorial hoy lo he explicado, ¿no? La evidencia de que se ha sobrepasado el límite económico porque mayor endeudamiento no genera mayor crecimiento ni mayor productividad. El límite fiscal, por lo que tú acabas de decir, muy importante, ya empieza a ser el coste de intereses de la deuda el segundo y va a pasar a ser el primer elemento del presupuesto, aunque bajen los tipos. Y luego el límite inflacionario con inflación persistente. Claro, es muy peligroso que las agencias de calificación, como Francia y Estados Unidos están en una época fiscal completamente descontrolada, pues entonces se tienen que comportar de manera relativamente benigna con Francia y con Estados Unidos, y entonces eso lleva a que países que están siendo también muy irresponsables fiscalmente digan, pues Sánchez es Castilla, y así es como se generan los shocks, no porque vengan los inversores a alertar sobre ello, ¿no? Sí, los shocks, además, tú lo sabes como gestor, no pasa nada hasta que pasa. Es decir, estamos siempre acostumbrados a como no ha ocurrido nada, no ocurrirá nada. Dices, llega un día en que pasa y lo ves en los pinchazos de las burbujas, ¿no? Probablemente ahora lo que estamos asistiendo es a una burbuja de endeudamiento, a un cambio de modelo de sustentar el crecimiento en base a una deuda creciente con independencia del ciclo económico que vivimos. En España estamos viendo un gasto público totalmente desatado sobre, teóricamente, un PIB que va mucho mejor que en el resto de Europa, ¿no? Y dices, bueno, pues no es el momento. Antiguamente, yo recuerdo cuando estudiabas economía, dices, en los momentos de bonanza, en los momentos de crecimiento económico, los gobiernos aprovechan para llenar la hucha de recursos para cuando vienen las vacas flacas, ¿no? Pues ahora no vemos eso. Ahora vemos Estados Unidos que sigue gastando como si no hubiese un mañana, a pesar de que crecen por encima del potencial. En España lo mismo, digo, hemos perdido el norte, digo, porque la crisis tarde o temprano llega, digo, pues lo que tendrás que hacer es acumular en la despensa los recursos que vas a necesitar después, pues para hacer de alguna manera contrapeso cuando la economía no crezca o cuando la ciudadanía y las empresas lo pasen mal. Hemos perdido completamente el norte en ese aspecto. Efectivamente, y es importante recordar eso, ¿no? Que el riesgo se acumula lentamente y ocurre rápidamente. La idea de que nunca va a ocurrir es extremadamente peligrosa, y lo que hay que hacer, por supuesto, como inversores, es navegar ese entorno, no cayendo en el error de no estar invertido, porque mientras tanto te quitan dinero del bolsillo con la inflación, y a la vez no cometiendo el error de pensar que nunca va a pasar, nada. Oye, muchísimas gracias, Pablo, un gustazo. Ya sabes que, como siempre, estás en tu casa, seguiremos hablando. Un fuerte abrazo. Fenómeno, Daniel, un fuerte abrazo. Muchas gracias por contar conmigo. Hay cifras que la verdad es que aterran. España genera el 23% del déficit de toda la Unión Europea en el segundo trimestre. Como siempre, tenemos este vídeo excepcional de José Ramón Riera, que nos lo va a explicar y que nos lo va a explicar con detalle. No os lo perdáis. Muy buenas, Daniel. Hoy para Amonia Markets traigo los últimos datos que acaba de publicar la Agencia Estadística Europea, Eurostat, en la cual se refieren fundamentalmente a los datos de déficit del tercer trimestre. Atención, porque la noticia trae cola. Vamos a ver, Eurostat, en los datos que publica, nos indica que el déficit de los 27 países se ha reducido en un 23%. Ha bajado exactamente de 156.000 a 120.000 millones de euros de déficit comparado primer trimestre contra segundo trimestre. Pero la noticia interesante y el jamón de esto no es que Europa esté consiguiendo bajar el déficit, sino que España ha presentado unos datos consolidados de las 4 administraciones, la central, la autonómica, la local más la seguridad social, de 27.800 millones de euros. ¿Esto qué supone? Supone dos cosas. La primera, que el déficit español ha supuesto el 23% del déficit total
de la Unión Europea. Sí, no me he equivocado. El 23,2 exactamente del déficit total de la Unión Europea. Y además, y esto es lo alucinante, que crece nada más que un 309% con respecto al déficit del primer trimestre, que fueron 6.800 millones de euros. ¿Qué está pasando en España y qué está pasando en la Unión Europea? En España está pasando que, claro, como el Ministerio de Hacienda le gusta trastear los datos de la contabilidad nacional, pues se marcó un resultado casi brillante en el primer trimestre, que le ha conducido a un resultado absolutamente desastre en el segundo trimestre. No le quedó otro remedio que aflorar datos. ¿Por qué? Porque la deuda del cierre del primer semestre creció en 56.000 millones y no podía presentar unos datos que no fuesen ligeramente acordes con el dato de la deuda. Ni más ni menos que nos supone el 23% del déficit de la Unión Europea. Bruselas va a tener que decir algo, Bruselas va a tener que tomar alguna posición, Bruselas va a tener que tomar alguna medida, porque realmente que un solo país suponga el 23% del déficit es una auténtica locura, por no decir una auténtica barbaridad, porque es que el segundo en crecimiento ha sido Polonia, la Polonia de Donald Tusk, que está empezando a tomar un camino muy raro. Pero las buenas noticias para Europa es que Alemania ha reducido su déficit en el segundo trimestre en 8.000 millones de euros. Francia ha empatado, es decir, ha sacado prácticamente la misma cifra, ha bajado en 645 millones, e Italia ha reducido un 58% en el segundo trimestre el déficit con respecto al primer trimestre. Es decir, hay un país que está completamente desnortado, completamente en fase terminal en cuanto a la organización que está llevando de la política económica. España se ha ido del carril de la Unión Europea. No sé si podrá volver a entrar, porque nos está llevando a Bruselas y a la Unión Europea a una situación tremendamente complicada. No puede ser que el incremento del déficit, del 23%, el incremento del déficit, que el 23% del total del déficit sea de un país como España, que es la cuarta economía. Recordemos, España representa el 8,8% del PIB a nivel europeo. Por lo tanto, 8,8% del PIB, 23,8% del déficit en el trimestre, tenemos mucho riesgo y tenemos un problema francamente importante. Los datos están calientes, acaba de sacarlos este miércoles pasado, la Eurostat, y por lo tanto acabo de montarlos para grabarlos y para presentarlos en este vídeo. Tú mismo, Daniel, yo creo que deberías de hacer un comentario especial a este tema, porque la cosa se va a poner calentita el año que viene, seguro, para España, como no cambiemos el ritmo de generar déficit en Europa. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel. La narrativa con la inflación es uno de los factores más importantes de riesgo ahora mismo en los mercados. Las expectativas de bajadas de tipos y las estimaciones de qué es lo que va a ocurrir con la deuda pública informan ese gran problema. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y en este gráfico cortesía de Bloomberg lo que ha alertado es sobre ese aumento gigantesco de la deuda pública. No solamente es un aumento gigantesco en los últimos 4 años, sino que se espera que se acelere, y además de una manera muy peligrosa, en los próximos años si continúa esta política fiscal en la que los gobiernos ignoran todos los límites, el fiscal, el económico y el inflacionista en su política de endeudamiento. El económico es que este aumento gigantesco de deuda no solamente no genera mayor crecimiento,
sino que genera menor crecimiento, menor productividad y mayores impuestos. El límite fiscal es que, además, a pesar de que los tipos de interés se mantienen bajos y los bancos centrales apoyan, el coste de la deuda cada vez supone más en los presupuestos de los estados. Y el límite inflacionario es que, de nuevo, el Fondo Monetario Internacional también espera que la inflación sea persistente no solamente en 2024, sino también en 2025, es decir, que lo que se está reduciendo no es suficiente. Y vamos a explicar qué es lo que ocurre con el límite económico. Vamos al siguiente gráfico que nos explica lo que está ocurriendo con la inversión productiva en el mundo. Claro, los gobiernos aumentan masivamente la deuda. Más deuda significa más impuestos, más riesgos de inflación y, por supuesto, menores salarios reales y menor crecimiento económico a futuro. ¿Y qué es lo que pasa? Que la inversión productiva se desploma. La inversión productiva se desploma en este gráfico cortesía de JP Morgan, que nos refleja esa pérdida de productividad, porque claro, menos inversión productiva ahora, porque las empresas se encuentran con que el crecimiento económico no es suficiente, con que la política fiscal es cada vez más onerosa y más extractiva, entonces se invierte menos y en la productividad y el crecimiento de verdad, el crecimiento potente, el crecimiento económico que viene de la inversión y del ahorro, no del gasto público y la deuda, empeora. Vamos al siguiente gráfico, porque también nos explica otro de esos límites de los que estábamos comentando. Hablábamos del límite económico y del límite fiscal. Bien, el límite económico es muy evidente, gráfico también de JP Morgan que nos muestra cómo la Unión Europea, los mercados emergentes, China, todos están creciendo por debajo del potencial. Y en el caso de Estados Unidos, que es una economía mucho más productiva, lo que vemos es que el crecimiento efectivamente es superior al potencial, pero viene dopado con ese gigantesco déficit público que es un peligro porque lo vemos en el segundo gráfico. El nivel de desastre fiscal no tiene parangón. Ahí veis cómo el déficit fiscal en la zona euro, en Reino Unido y en Estados Unidos es absolutamente injustificado para una época de crecimiento. Todo esto lleva límite económico, vas a tirar más de deuda y vas a crecer menos. Límite fiscal, más déficit, más impuestos, más empeoramiento de las cuentas públicas de los países, más endeudamiento y empeoramiento a medio plazo. Muy peligroso. Vamos a hablar de otro gráfico porque hemos hablado ya del límite económico, el límite fiscal, pero vamos a ver qué es lo que pasa con ese límite inflacionario. Adelante, vamos al siguiente gráfico, por favor. Aquí lo vemos. En este gráfico nos muestra que en los últimos meses el único factor real de reducción de la inflación, este gráfico cortesía de Bloomberg Economics, ha sido en la eurozona el efecto base de la energía. Claro, ahí veis cómo, sin embargo, el resto de factores no solamente no han ido reduciéndose, sino que desde hace meses llevan acelerándose y manteniéndose por encima de los niveles que podríamos considerar aceptables. Por lo tanto, el gran riesgo aquí es que tengamos un repunte inflacionario ante unas expectativas de bajadas de tipos demasiado optimistas y, por supuesto, ante un riesgo que no podemos ignorar, que es que el del efecto base de la energía se dé la vuelta. Vamos al siguiente gráfico que nos lo muestra. En el siguiente gráfico vamos a ver exactamente ese factor, el petróleo y el precio de las materias primas. Es verdad que el petróleo no está reaccionando al riesgo geopolítico tanto como mucha gente temía, ¿no? Lo cual es positivo, pero lo que sí es evidente desde básicamente agosto es que tanto el precio del petróleo como el el índice de materias primas nos muestra que se genera el ¿qué? Un suelo en el precio. Por lo tanto, no podemos contar con la desinflación por el lado de la energía. Claro, la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Como podéis ver, las materias primas han dejado de tener ese efecto desinflacionista, no por la tensión geopolítica, mis queridos amigos, sino por la bajada
de tipos. La bajada de tipos lo que ha hecho ha sido que se den la vuelta las materias primas, incluso las que no tienen nada que ver con el riesgo geopolítico, y generan un suelo. Por lo tanto, el efecto base que comentábamos antes se da la vuelta. Vamos al siguiente gráfico que nos lo explica de una manera significativa. Bien, aquí lo veis. Los componentes de la inflación en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aquí, cortesía de Bloomberg, vemos que la energía ha sido el gran factor de desinflación, ¿de acuerdo? Y que, claro, eso se está dando la vuelta, ¿de acuerdo? No solamente eso, sino que los factores de aumento de precios de lo que no tiene que ver con energía son más importantes. Es decir, no solamente tenemos el riesgo en la inflación por el lado de la energía que está perdiendo ese efecto de desinflación, sino que por el lado de la inflación subyacente tenemos el riesgo del resto de los componentes que también son elevados. Vamos al último gráfico que nos explica por qué esto de que se ha ganado la batalla contra la inflación es como una especie de broma. Aquí tenéis la inflación acumulada. Aquí tenéis la inflación acumulada. ¿Veis? A esto de aquí, mis queridos amigos, se le llama desinflación. Es decir, que lo que ha pasado es que ha habido un enorme empobrecimiento de la gente. Bien, pues mucha más deuda, muchos mayores desequilibrios fiscales y además un entorno de inflación persistente nos tiene que al menos alertar con respecto a qué. Número uno, con respecto al número de bajadas de tipos. Número dos, con respecto al impacto negativo en la economía. Y repito, los estados no pueden emitir toda la deuda que desean cuando desean, porque tienen el límite económico, menor crecimiento, el límite fiscal, mayor coste de la deuda aunque bajen los tipos, y el límite inflacionario, que es que los precios se mantienen elevados porque destruyen el poder adquisitivo de la moneda que ellos mismos emiten. Seguid defendiendo la libertad.